Bienvenidos una vez a su canal favorito donde desentrao más menos amos todos los secretos y los chismecitos jugosos de la farándula turca. Espero que tu copyright tiene todo súper bien, con mucha energía, porque hoy tenemos un vídeo que los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas y comentadas de la televisión superíndice 3N turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su copyright que a muchos de ustedes les encanta esta pareja tanto como a Mu. Y es que su química en pantalla era innegable, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar de su relación superíndice 3N conocida, sino de un secreto que ha permanecido oculto durante mucho tiempo, un momento inesperado que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Antes de que entremos en materia, quiero recordarles a todos que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, noticias de última hora y los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto denle un like a este vídeo si les gusta el contenido, porque eso nos ayuda un montón superíndice 3N. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en este secreto que rodea a Hande y Kerem. Como saben, su relación superíndice 3N se hizo pública durante el rodaje de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, o Love is in the air, como la conocemos en latinoamu copyright rica. La química entre Eda y Serkan era tan real, tan palpable, que era imposible no sospechar que algo estaba pasando de las maras. Y efectivamente el amor floreció superíndice 3. Pero lo que muchos no saben es que mucho antes de que su relación superíndice 3N se confirmara oficialmente, ya más menos pistas sutiles que indicaban que entre ellos algo que una simple amistad y profesionalismo. Estamos hablando de momentos capturados en vídeo, fotógrafos fugaces y comentarios discretos que en su momento pasaron desapercibidos, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo, cobran un significado completamente diferente. Uno de esos momentos que nadie vio, o mejor dicho, que nadie interpretó superíndice 3 correctamente en su momento, ocurrió superíndice 3 durante una entrevista grupal al elenco de Senu con diéresis al cap. Hande y Kerem estaban sentados uno al lado del otro, respondiendo a las preguntas de los periodistas. En un momento dado, uno de los entrevistadores preguntó superíndice 3 sobre la dinámica entre los personajes principales, Eda y Serkan. Hande comenzó superíndice 3 a responder, describiendo la relación superíndice 3N como un amor a primera vista, con muchos obstáculos y desafíos. Hasta aquí, todo normal. Pero aquí viene lo interesante. Mientras Hande hablaba, Kerem la miraba fijamente con una sonrisa ceulida y una mirada que transmitió a algo que simple admiración superíndice 3N. Era una mirada llena de complicidad, de ternura, incluso podríamos decir que de amor. Y lo sorprendente es que en un momento dado, Hande, sin dejar de hablar, le tocó superíndice 3 la mano a Kerem de forma muy breve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que quedara registrado en la mara. Nadie le prestó superíndice 3 atención superíndice 3N en ese instante, pero al ver el vídeo ahora, es evidente que ese pequeño más menos o gesto significaba mucho de lo que aparentaba. Era como si, en medio de la formalidad de la entrevista, necesitaran conectar, reafirmar ese sentimiento que aún no podían gritar al mundo. Ay, el amor en secreto, copyright cosa linda. Otro momento clave que pasó superíndice 3 inadvertido fue durante una sesión superíndice 3N de fotos promocional para la serie. En las fotografías oficiales, Hande y Kerem posaban de forma profesional y distante, como era de esperar. Pero entre toma y toma, los paparazzi lograron capturar algunas instantáneas en las que se les veía interactuando de forma mucho cercana y relajada. En una de esas fotos, se puede ver a Kerem susurrándole algo al oído a Hande, mientras ella se ríe. La imagen es borrosa y de baja calidad, pero se puede apreciar la cercanía física y la complicidad entre ambos. ¿Se imaginan copyright le estará diciendo? Seguro algo para hacerla reír y ponerla nerviosa al mismo tiempo. Esa química era imparable, chicas. Imposible de esconder por que lo intentaran. Además hay una anu copyright que con tu superíndice 3 uno de los miembros del equipo de producción superíndice 3N de Senu con diéresis al cap, que también copyright N paso superíndice 3 desapercibida en su momento. Según esta fuente durante un descanso en el rodaje, Hande se lastimó superíndice 3 el tobillo. Ay, pobre Hande. Pero aquí es donde entra nuestro príncipe Kerem.
Él fue el primero en socorrerla y se quedó superíndice 3 a su lado durante toda la tarde, cuidándola y asegurándose de que estuviera CU superíndice 3 moda. La fuente aseguró superíndice 3 que la preocupación superíndice 3N de Kerem por Ande era evidente y que se notaba que había algo especial entre ellos. Miren copyright caballero. A su da gusto lastimarse un tobillo. Sin embargo, en ese momento, nadie le dio mayor importancia al incidente, pensando que se trataba simplemente de un gesto de amabilidad y compañerismo. Pero nosotros sabemos la verdad. Ese era amor del bueno. Y no podemos olvidar las redes sociales, el parauso de los chismosos como nosotros. Ande y Kerem solían intercambiar comentarios y mensajes crípticos que en su momento, nadie pudo descifrar. Publicaban fotos en lugares similares, con frases ambiguas que parecían estar dirigidas el uno al otro. Eran unos genios del misterio. Retrospectivamente es evidente que estaban jugando al despiste, dejando pistas sutiles para aquellos que supieran leer entre líneas. Eran como esposos enamorados. Por ejemplo, Ande publicó superíndice 3 una vez una foto de un atardecer en Estambul con la leyenda, contando los días. Copyright romántica. Unos días después copyright S. Kerem publicó superíndice 3 una foto similar, también copyright N de un atardecer en Estambul, con la frase, esperando el momento. Ay, mi corazón superíndice 3N. Es que no podían ser mu S cursis. En su momento nadie relacionó superíndice 3 ambas publicaciones, pero ahora, conociendo la historia de amor entre Ande y Kerem, es evidente que estaban compartiendo un momento especial y que estaban ansiosos por estar juntos. Era como si estuvieran hablando un idioma secreto que solo ellos entendían. Pero la cosa no se queda hay mu s. Otra fuente cercana a la producción superíndice 3N de Senú con diéresis al cap, reveló superíndice 3 que durante las grabaciones, Ande y Kerem tenían un ritual muy particular. Cada vez que terminaban de grabar una escena especialmente romántica, se miraban fijamente a los ojos durante unos segundos, como si quisieran prolongar la magia del momento. Copyright tiernos. Según esta fuente era evidente que entre ellos había una conexión superíndice 3N muy profunda y que se entendían con solo una mirada. Esa es la verdadera química, chicas. Y para aún más menos adirle mu, ese leña al fuego tenemos los regalos. Se dice, se rumorea, se comenta que Kerem le regalaba flores a Ande casi todos los días durante el rodaje. Flores. Copyright clásico y copyright efectivo. Pero no eran flores cualquiera, eran sus favoritas. Eso demuestra que Kerem se tomaba el tiempo de conocerla, de saber copyright le gustaba y copyright la aqua feliz. Un verdadero detalle de enamorado. Además, hay testimonios de personas que los vieron cenando juntos en restaurantes de Estambul mucho antes de que confirmaran su relación superíndice 3N. Citas secretas. Copyright emocionante. Trataban de pasar desapercibidos, pero era imposible no notar la complicidad y el cariño que se tenían. Era como si estuvieran viviendo su propia película romántica. Y lo muy curioso de todo es que a pesar de todos estos indicios, muchos fans de la serie se negaban a creer que Ande y Kerem estaban juntos en la vida real. Es que a veces nos cuesta creer que la magia de la pantalla pueda trasladarse a la realidad. Algunos pensaban que todo era una estrategia publicitaria para promocionar la serie, otros simplemente no querían que su fantasía se hiciera realidad. Pero el amor es así, chicas. A veces nos sorprende cuando menos lo esperamos. Todos estos más menosos detalles, estos momentos inesperados que nadie vio en su momento, nos demuestran que el amor entre Ande y Kerem comenzó superíndice 3 mucho antes de que se hiciera público. Fue un proceso gradual, lleno de más menos sales y pistas que solo ahora, con la perspectiva del tiempo, podemos apreciar en su totalidad. Fue un secreto bien guardado, que solo los mu-s observadores pudieron intuir. Y nosotros somos los mu-s observadores, ¿verdad? Y aunque su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, el desamor, nos queda el recuerdo de su amor en pantalla y fuera de ella, un amor que nos hizo más menos y que nos demostró superíndice 3 que la química entre dos personas puede ser mágica y transformadora. Ande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas mu-siq superíndice 3 nicas de la televisión superíndice 3N turca. Siempre los tendremos en nuestros corazones. Y bien, mi gente bella, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de secretos y revelaciones.
Hemos descubierto juntos ese momento inesperado que nadie vio venir en la relación superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bursin. Hemos analizado las más menos ales, las pistas y los gestos que indicaban que entre ellos había algo ese que una simple amistad. Somos unos verdaderos detectives del amor. Recuerden que la clave estuvo en prestar atención superíndice 3N a los detalles, en observar con detenimiento y en saber leer entre luneas. A veces los secretos ese grandes se esconden a plena vista. Asu que a abrir bien los ojos y a estar atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 prepararlo para ustedes. Los quiero un monto superíndice 3N. Son lo muchísimo. No olviden dejar sus comentarios abajo. Copyright les pareció superíndice 3 este secreto revelado? ¿Creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos al buen Edua? La esperanza es lo último que se pierde. Quiero saber sus opiniones. Compartan sus teorías y sus deseos. Y por supuesto, no se vayan sin darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Les prometo que tendremos ese chismes jugosos y secretos reveladores. Hasta la superíndice 3 mi gente bella. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao. Los quiero con todo mi corazón superíndice 3N. No olviden ser felices y chismosear con moderación superíndice 3N.